En el inquietante eco de una canción que resonaba una y otra vez en la radio, se escondió una historia que estremecería los corazones desprevenidos. Su melodía amistosa y a la vez muy pegajosa era una máscara que ocultaba las sombras más oscuras. En el año 2013, el director Jan Pons Jowell tejió un relato visual que se adentraba en lo más oscuro de la psique humana, encarnado en el video musical La 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 de Naughty Boy. Inspirada por una leyenda boliviana, esta narrativa retorcida tomó vida en la enigmática ciudad de La Paz, donde la delgada línea entre la realidad y las pesadillas se vuelve difusa. Probablemente muchos ya conozcan esta canción, ha sonado tanto como en la radio o en la televisión, incluso su video oficial en YouTube ya suma más de 120 millones de reproducciones. Este es un sencillo que fue lanzado por el productor Naughty Boy y cantado por el vocalista Sam Smith. Se publicó por allá del año 2013, el 19 de mayo, como el segundo sencillo del álbum debut del primero, Hotel Cabana 2013, pero lo que pocos saben es la historia que hay detrás de este videoclip. En la remota ciudad de Carana, dentro de una humilde posada, vivían el joven y sufrido muchacho. Constantemente azotado por las manos crueles de su padrastro, finalmente reunió el valor para escapar de aquel infierno que llamaba hogar. Su padrastro, sin una pizca de preocupación, asumió que su hijo había muerto y no tuvo interés en buscarlo. Una noche oscura, vagando solo por las calles, se cruzó con un perro callejero. Desde aquel entonces, el can le acompañaría en las largas noches de su travesía solitaria. La historia cuenta que este pequeño joven, sumido en su tortuosa angustia emocional, se sentía perdido en un mundo que no comprendía. Sin embargo, descubrió un don único y asombroso. Tenía la capacidad de escuchar las emociones negativas que se ocultaban en el mundo a su alrededor. Si algo malévolo estaba sucediendo en un lugar específico, él podía sentirlo y, más importante aún, intervenir para poner fin a ese tormento. Pero, ¿cómo lo lograba? Pues déjame que lo cuente. En la plaza del pueblo, junto a la fuente desgastada por el tiempo, se encontraba un anciano solitario. Su semblante estaba marcado por el sufrimiento, pues los niños traviesos lanzaban piedras contra él sin cesar, dejando su rostro cubierto de un manto de polvo y arena. Esta cruel tradición se había arraigado en la comunidad y los otros ancianos, en lugar de mostrar compasión, se unían a los niños en su burla. Cantaban, bailaban y tocaban instrumentos alrededor de él, convirtiendo su tormento en un cruel espectáculo. Entonces, en un giro inesperado de los acontecimientos, el joven llegó al escenario de la crueldad. A pesar de tener apenas 8 años, su grito resonó como un cataclismo, un terremoto y un tornado en uno solo. Su voz emanaba desde lo más profundo de su ser, desde su esencia misma. Aquella tormentosa noche, todos los aldeanos fueron presa del pánico, huyendo despavoridos de la fuente donde el anciano sufría. El solitario hombre se acercó al niño con lágrimas en los ojos y le agradeció por su valiente intervención. En algunas versiones de la historia, el anciano no solo es liberado de su sufrimiento, sino que también se le devuelve la vida gracias a los esfuerzos del niño. Es por eso que en el video se muestra al niño adquiriendo un corazón. Sin importar la variante en todas las versiones de esta narrativa, el anciano se convierte en compañero inseparable del joven en sus futuros viajes, un vínculo que se forja en la compasión y el heroísmo. La travesía del joven y el anciano los llevó entonces a otro escalofriante encuentro. Se toparon con un hombre cuyo rostro estaba desfigurado, resultado de una cruel agresión perpetrada a propósito por aristócratas ricos, señores y nobles de la ciudad. A pesar de su aspecto deformado, este hombre era una especie de celebridad local. Nuevamente, el niño hizo uso de su don y lanzó un grito que despojó al hombre de su máscara de deformidad, revelando un rostro que ahora semejaba al de un elefante. Pero este hombre elefante no era común, sostenía que estaba maldito por un demonio conocido como el Tío. Este demonio, una cabra con rasgos humanos, era una entidad enigmática de otro mundo, conocida por varios nombres a lo largo de la historia. En el video, este personaje es representado de manera inquietante con un extraño traje de tela similar a los de la policía, lo que añade una capa adicional de misterio a la historia. Mientras baila en un cruce de calles, la búsqueda del niño y el anciano lo lleva cada vez más profundo en el abismo de lo sobrenatural, enfrentándolos a criaturas aterradoras y desafíos inimaginables.
El hombre les dijo dónde estaba ese demonio y se ofreció a llevarlos personalmente. Así, el hombre elefante, el niño, el anciano y el perro comenzaron su viaje hasta la cueva donde el demonio vivía, en el medio de un desierto, cerca de un pueblo abandonado. Los oscuros murmullos de la región hablaban de un pueblo sumido en la locura, donde el horror se había apoderado de las mentes y los corazones. Las historias macabras narraban que en la espesura de la noche, sus habitantes habían perdido todo vestigio de humanidad. Un día eran personas felices, civilizadas y educadas, pero al siguiente el abismo los consumía, transformándolos en bestias sedientas de destrucción. En las sombras de este pueblo, los lugareños se volvían asesinos de sus propios vecinos, desatando una violencia sin piedad que conmocionaba incluso a los más valientes. La depravación alcanzaba niveles inimaginables, dando lugar a relaciones incestuosas que profanaban los lazos familiares y actos de perversión que ocurrían en pleno centro de la ciudad, como si la moral y la razón hubieran sido borradas de la faz de la tierra. Aquella oscuridad que envolvía al pueblo parecía no tener límites, y el miedo que generaba se extendía con una sombra implacable, aguardando a cualquiera que se aventurara a desafiarla. Se decía que el demonio, oculto en la negrura de la cueva, susurraba maldad al mundo. Él era la fuente misma de todas las emociones negativas, el origen de cada pensamiento impuro y el núcleo de oscuros deseos de asesinato y daño. Estos siniestros susurros resonaban ominosamente cerca de la entrada de la cueva, como si el propio infierno se manifestara en cada palabra. Tanto el anciano como el hombre elefante se resistían a adentrarse más en lo desconocido, pues el idioma que el diablo hablaba resultaba incomprensible, un lenguaje ancestral perdido en los pliegues del tiempo. Aún así, el aura de esas palabras macabras les erizaba la piel y les llenaba de inquietud, como si les relataran horrores indescriptibles. Incluso el perro, fiel compañero de la travesía, se negaba a entrar en ese abismo de tinieblas. El anciano, incapaz de encontrar la repulsión, comenzó a vomitar, mientras una risa siniestra y escalofriante se deslizaba desde lo más profundo de la caverna como un eco de pesadilla que helaba la sangre de sus venas. Con un abrazo cargado de complicidad, los dos hombres entonces se despidieron del valiente niño, consciente de que su próximo paso sería enfrentarse al mismísimo demonio. Cualquier persona con el odio intacto podría caer bajo la maldición del demonio, pero el niño, en su peculiaridad, era sordo. Tal vez con sus estridentes gritos podría impedir que el demonio maldiciera a otros, desafiando al mal con su voz. Hasta el día de hoy se especula que el niño sigue dentro de la caverna, una guardiana solitaria contra un demonio que mora en su interior. Dicen que cuando alguien se acerca lo suficientemente a esta cueva, aún se puede escuchar sus gritos retumbando en la oscuridad, como si fuera un eco eterno de su valentía. De manera inquietante, se relata que a partir del 18 de abril, la fecha de estreno del video que narra esta tenebrosa historia, los gritos cesaron, sumiendo el misterio en un silencioso, inquietante que perdura hasta nuestros días. Pero aquí la pregunta es, ¿de dónde viene esta historia? Para adentrarnos completamente en esta enigmática leyenda, debemos explorar con detenimiento las prolíficas minas de plata del sur de Bolivia. La más destacada, conocida como Cerro Rico, fue una de las fuentes más ricas de mineral de plata en la historia mundial. Financió la expansión colonial española y enriqueció de manera descomunal a los conquistadores. Sin embargo, este éxito tuvo un precio espantoso. Más de 8 millones de esclavos indígenas perdieron sus vidas en las profundidades de sus entrañas, lo que le valió el aterrador apodo de la montaña que se come a los hombres. Incluso en la actualidad, este lugar es terriblemente peligroso para quienes trabajan en él. Los accidentes se cobran alrededor de 14 vidas al mes y la esperanza de vida promedio apenas supera los 40 años debido a graves enfermedades respiratorias. La figura entonces del tío emergió en el siglo XVI, cuando los indígenas bolivianos enfrentaron el abrumador terror de las armas de fuego, la esclavitud y las enfermedades europeas. A pesar de los sacerdotes inquisidores y los terratenientes brutales que intentaron borrar la cultura de la religión mediante la tortura y la opresión, los bolivianos se aferraron con tenacidad a sus mitos y creencias. Inventaron a una deidad con cuernos de cabra, el señor del inframundo, que deambulaba por los mortales pozos mortales de Cerro Rico, exigiendo tributo a cambio de protección.
La tradición sostenía que cualquiera que escuchara la voz del demonio caería inmediatamente bajo su maleficio. Se cree que esta figura es una combinación de Satanás y las antiguas deidades precolombinas, Wari, que es el diablo, y Supai, que es la muerte. De igual forma, los oscuros túneles de la montaña aún están salpicados de estatuas y pintura del tío, sobre las cuales los mineros depositan pequeñas ofrendas como cigarrillos y hojas de coca. La Iglesia Católica obviamente prohíbe todas las imágenes de esta deidad, excepto una vez al año, cuando celebra un festival que conmemora la victoria del arcángel Miguel sobre el demonio. Entonces, ¿qué tiene que ver exactamente el video con la música? Pues bueno, básicamente ambos elementos exploran la historia de niños que no escuchan, y ya sea por limitaciones físicas o emocionales. El concepto original fue ideado por el director Pons Jewell, quien buscaba capturar el viaje mágico de un niño, inspirado por elementos fantásticos y letras de canciones que hablaban de desconcertantes situaciones negativas. El resultado final es una narrativa impresionante que combina y entrelaza el doloroso rechazo de una relación adulta en Inglaterra con una antigua leyenda sobre un cruel y voraz demonio minero andino. Desde los rincones más inquietantes de la realidad, el video despliega escenas enigmáticas y surrealistas donde el pasado se funde con el presente y el espectador es arrastrado a un abismo de susurros y sombras. Este video de la historia de un niño tras escapar de un hogar abusivo se encuentra con un anciano minero y adquiere un corazón rojo simbólico que representa renacimiento y empatía. Luego conoce a un policía desfigurado, maldecido por el tío, una deidad maligna. El grupo emprende entonces un viaje a las montañas donde reside el tío. Sin embargo, debido a la superstición, el anciano, el hombre elefante y el perro deciden no acompañar al joven a la cueva del demonio. A pesar de ser sordo, el niño se enfrenta solo al tío, ahogando sus influencias malignas y garantizando que nadie más caiga bajo su maleficio. Es una representación poderosa de la resiliencia y el coraje de un niño frente a lo desconocido, así como una metáfora de cómo la fortaleza interior puede prevalecer incluso en las circunstancias más adversas. El video fue filmado íntegramente en La Paz, Potosí y en el Salar de Uyuni, Bolivia, lo que refuerza su conexión con la cultura y la historia del país. El video se volvió viral en el 2013 y ha acumulado millones de vistas en YouTube a lo largo de los años. El video de La 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 es una pieza artística que combina música, simbolismo y una narrativa poderosa para contarnos una historia tenebrosa y misteriosa que nos sumerge en un abismo de enigma y misterio, y que aparte nos invita a reflexionar sobre una leyenda boliviana de siglos atrás. Pero si te gustó este video y quieres que te haga algún otro de alguna canción específica, que ya ves que hay muchas que dicen que son demoníacas, pues déjamelo aquí abajo en los comentarios y nos vemos el día de mañana en un nuevo video.